Hoy llevó la novela, el abogado Andrea del Boca llevó todos los capítulos de la novela al juzgado de Casanelo. Pobre Casanelo. Y están todos clasificados. Y la clasificación es lo siguiente, dice: 3 capítulos aprobados por el Vacua, eso los llevó completos, Sí. y llevó 27 capítulos en proceso de edición. Hay 16 que le faltaba. En realidad están editados, lo que pasa es que le sobran minutos o le faltan minutos. Y el resto hay que editarlos completamente, pero son muy pocos. Bueno, por eso lo que Andrea quiere que se resuelva, creo, a través de sus abogados, es que si de la plata que ella cobró, todo eso lo aplicó directamente, si parte volvió a la universidad que la tenía subcontratada, si en algún punto se agrandaron o no algunas cifras, como, por ejemplo, desde el oficialismo declaran, y cuánto más dinero le hace falta para terminar de producir, que serían 9 millones. Me parece raro porque 36 millones en 4 pagos, salvo que los 2 últimos pagos sean muy poca plata, quedaría algo más por Ahora, cobrar. la pregunta es cómo le adelantaron tanta plata. Claro, si tenía solamente 3 capítulos aprobados por el Vacua. A vos generalmente te entregan semejante cantidad de plata cuando ya está casi todo el proyecto Pero le terminado. pagaron 2 de 4. Este es el punto, le pagaron 2 de 4, pero las primeras dos totalizaban el 70% del valor final que se iba a pagar. Que eso también es una cosa que marcaba acá en el programa Alejandro Alfie el otro día que vino, que es el periodista que más investiga sobre medios de comunicación junto a José Gretaz. Alfie lo hace en Clarín. Contaba justamente eso, que también era raro, también era una anomalía que se haya pagado el 70% de entrada, que le hayan adelantado el 70% del valor total, cuando en realidad eso suele ser más gradual. Algo parecido, salvando las gigantescas distancias, a lo que se hacía con la obra pública. El kirchnerismo instauró esta idea de adelantar la plata. Con la firma del acuerdo se pagaba prácticamente la totalidad de la obra, en un caso, o de la novela en el otro. Diego, cosa que no es habitual. Ahora, estamos hablando quiero ir a la reacción un segundito porque Martín Candaraz tiene información sobre el contrato que Andrea del Boca o la productora tenía. ¿Cómo es eso, Martín? Bueno, Mariana, ayer se difundió el contrato, esto es muy importante, el contrato entre la productora de Andrea del Boca y la Universidad de San Martín. Un contrato que tiene 31 páginas, que está firmado por la propia Andrea y por Carlos Rafael Ruta, este hombre que tanto hablamos en los programas anteriores, que es el rector de la Universidad de San Martín. Hay 3 puntos fundamentales en ese contrato. Bueno, el primero, el más importante, figura la cifra, los 36.582.000 pesos que la Universidad de San Martín, a través del Ministerio de Planificación, le pagó a la productora de Andrea del Boca. Pero tiene otros 2 puntos muy importantes y muy curiosos también. Dice que al inicio de la novela, una vez que terminaba de ser editada, tenía que aparecer la placa de Presidencia de la Nación del Ministerio de Planificación y del Consejo Asesor de la Universidad de San Martín. Esto sí o sí tenía que figurar al inicio de cada una de las 26 capítulos de la novela. Y también dice otro dato muy importante, y atención a esto. La productora de Andrea del Boca se quedaba con la totalidad de los derechos de la novela para venderla al exterior. ¿Qué quiere decir esto? Mucha plata, que el gobierno, que el Estado le daba 36 millones a Andrea del Boca para hacer la novela y Andrea del Boca tenía la potestad, tenía todos los derechos para vendérsela a todos los países del mundo. O sea, no perdía nunca. Eso es lo más importante de todo, porque todos sabemos el dinero que se gana vendiendo las ficciones al exterior, ¿no? Por supuesto es mucho más negocio venderlo afuera que hacerlo acá mismo. No, por supuesto, y además, Mariana, esto deja por escrito algo que también es muy curioso y que en ninguna relación laboral se da de esta manera, que es que en este caso la productora Masá tenía riesgo cero. No hay muchos trabajos de riesgo cero. Digo, es muy difícil encontrar un negocio, cualquiera que sepa negocio, no hace falta de televisión, encontrar un negocio donde vos no pones ni un peso y solamente ganás. Solamente ganás sin poner ni un centavo. Aún si fuera un fracaso. En general, pase lo que pase con la novela. Esa novela medía 0 puntos, la guita entraba igual. Medía 1,5 millones de puntos de rating, la vendían en el exterior, la guita era para la productora. No había ninguna situación que pudiera generarle pérdida. Es raro que nada de eso volviera al Estado, en cualquier otra circunstancia. Porque no era un subsidio. No, pero porque no es una sociedad. Mariana, por el tipo de contenido, porque es como una ficción comercial la que están planteando. No es que están haciendo la miniserie de Brochero. No están haciendo la historia de San Martín. Están haciendo una novela comercial de la que hace Andrea del Boca, a la que le están dando el negocio para afuera, y acá no le daban pantalla. O sea, una cosa bastante loca. Que a mí me parece raro, es increíble porque esto contrasta, y está clarísimo porque está en el contrato del USAM, con lo que dijo ayer el abogado de Andrea en Comodoro Pi. Él dijo en la puerta, le hicimos una nota muy larga a todos los medios, y dijo que Andrea del Boca no disponía de los derechos porque la novela era del Estado Nacional.
Y un contrato hoy que cuando lo desmiente la encontramos... Todo lo de Sí. miente, ¿no? Claro, claro. Bueno, Y- habitualmente en y vi este otra tipo de contratos, contradicción Eso perdón. hubiera sido lo normal, que algo Se ceden por lo los menos derechos. volviera a la facultad. Lo que yo a la tenía Universidad entendido de es que San se Martín. cedían todos los derechos, por lo menos pasaba con otros productos del Vacua, al gobierno nacional, y que también por eso los otros canales podían tomar y usar sin pagar canon. Bueno, ahí te das cuenta de la cantidad de contradicciones que hay. Otra cosa que fue contradictoria que dijo el abogado, le preguntamos, ¿por qué a todos los actores se le pagó menos de lo que dice en el contrato? Porque de hecho todos los actores que fueron a Comodoro Pi dicen exactamente lo mismo. Entonces él dijo, es por la inflación. Y no es No, por la inflación, sería porque al en todo revés. caso tendría que haber sido por la deflación. Claro, no, por la sería al inflación revés. se le tendría que haber pagado más de lo que decía Me el imagino el contrato. malestar de los actores también cuando Sí. descubrieron Sí. que en los contratos figuraba un monto y ellos cobraban Eso te menos. quería decir, Claro. Mariana. Totalmente. Hubo cambio de actitud de los actores desde el primer día que se plantea este conflicto con Andrea del Boca a hoy. Primero los llamábamos a todos, primero no atendían o se desligaban del tema, no podían hablar. Después de a poco empezaron a dar información y ahora están todos comunicados entre ellos, la mayoría, los que compartieron elenco, para también, digamos, ponerse de acuerdo en aportar todo lo que sea necesario. Y sobre todo, una de las cosas que más le molestó es saber que la hija de Andrea, que es debutante en esta Cobraba más novela, que Clara. cobraba más que actores que tienen muchos años de trayectoria. Sí. Y otra cosa con respecto a lo que decía Diego, de adelantarle todo el dinero, el 70% en la primera cuota, también contrasta con otras productoras que presentaron al mismo tiempo que Andrea proyectos que fueron aprobados y que nunca les adelantaron un peso. O sea, la que tuvo ese beneficio fue solamente la productora Amasá. Los demás tenían Bueno, aprobado el bueno, proyecto, pero- pero no le dieron, no le llegaron Andrea a dar nunca un peso. aclaró en cuanto a su hija, creo que lo aclaró 3 veces y lo volvió a aclarar en la justicia, que como se sumó 2 meses más tarde al proceso de grabación, fueron 26 bolos de 2.500 pesos Sí, pero cada no lo una, aclaró, no es que así. da No lo una aclaró, cifra... no. No ¿Perdón? lo aclaró en la justicia. Escuchen esto. Andrea del Boca presentó la lista de todo lo que ganaban todos los actores. Pero ¿saben qué? Todavía no presentó cuánto de ganaba la su hija. No, y lo que es raro, discúlpame Luis. Me aunque- llama la atención. A mí me mandó Sí. ese documento, lo tengo Claro, acá, si querés te lo Andrea paso. dice Pero que no, la no, pero hija- que se lo lleve a Casanelo. Sí, seguro. La hija hacía bolos, eso es lo que dice Andrea, pero en realidad le terminaron pidiendo autorización al padre, a Ricardo Claro. Biasotti, a quien no tiene trato la nena, supuestamente por decisión propia, desde hace 7 años, porque justamente la nena era muy protagonista en la novela y de hecho cuenta la gente del círculo íntimo de Andrea del Boca que la nena se termina quedando libre de la escuela porque grababa de lunes a viernes de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, incluyendo a veces los fines de semana cuando requería, digamos, alguna toma extra que en la semana Bueno, no un se poco hubiera la historia de la podido vida de hacer. Andrea, ¿no? Claro, pero eso digo, ya excede el bolo. Quería agregar a lo que decía Lucas Bertero recién, la contracara de los actores, o sea que ahora es verdad lo que dice él, se están como enterando, y Andrea que piensa algo distinto, quien no le está pasando bien en el día de sus 51 cumpleaños, 51 años cumple hoy, está deprimida, sí la banca mucho su mamá, que siempre se caracterizó por tener mucho carácter, y su hija, que aunque es pequeña, se borró, digamos, de las redes sociales, solo puede acceder a quien ella elija, y son quienes las defienden. Andrea lo que cree es que ella fue una dadora de trabajo, y esto lo siente como una campaña en su contra y como un poco de traición, podríamos decir, de parte de algunos de los actores que están de a poquito empezando a hablar. Pero yo entiendo que ella está preocupada por el costo afectivo que tiene un actor o una actriz en la calle. Pero es la que tiene que dar explicaciones. Yo creo que se equivoca cuando se cierra tanto a hablar secreto de sumario y como que va la causa por donde va, cuando está tan claro que acá evidentemente hay alguna cuestión... Ella está dolida, ante lo la siente sociedad. como una A mí me campaña gustaría esto. saber también cuál fue la meta que se propuso el Estado con esto. Porque Claro. vos decís, acá... Propaganda, No, Martín. está bien, pero vos tenés dos lugares posibles. Uno es hacer un negocio. No y era la el otra caso. es divulgación No era el de algo caso. que vos como Estado quieras divulgar. Y a ver, da la sensación, si esto que está diciendo Martín, digo, figura en el contrato, es que le daban todos los derechos a ella para la comercialización en el exterior, ¿qué meta se ponía el Estado argentino? La que decíamos el otro día, Martín, acá una de las novedades que instaló el kirchnerismo en la Argentina fue la utilización de todos los fondos públicos de la Argentina que tenían al alcance para la propaganda oficial, para la propaganda no de campañas públicas de vacunación o para prevenir ciertas catástrofes o ciertas enfermedades, sino directamente propaganda de candidatos, propaganda del propio gobierno, y lo canalizaron por los mecanismos habituales y por mecanismos que inventaron mecanismos para canalizar propaganda. Por ejemplo, el Estado argentino, a través de la Jefatura de Gabinete, reparte lo que es la publicidad oficial. Ese mecanismo, por supuesto, lo exprimieron al máximo.
Cuando no alcanzaba, se metieron con los anunciantes privados y amenazaban a los anunciantes privados para que no le pusieran publicidad a los medios y programas y periodistas críticos del gobierno. Ese fue el segundo paso. El tercer paso fue, digamos, dividir las cajas de publicidad del Estado argentino. Entonces, ya no era solamente Jefatura de Gabinete el que daba publicidad, también daba Lotería, también daba ANSES, también daban otros organismos del Estado publicidad de manera paralela. Eso no alcanzó, agregaron el fútbol. El fútbol para todos, se gastaba un montón de dinero porque ¿cuál es el objetivo en realidad? Que en el entretiempo y que durante el partido apareciera la publicidad de gobierno, se pudiera denostar a los candidatos de la oposición, se pudiera vender que después del partido iba a arrancar 678, iban contando el contenido que tenía 678 durante el partido. Cuando eso tampoco alcanzó, se sumó este tipo de transacciones con las novelas y aparecieron las universidades como vehículo de canalización de esta publicidad, de esta propaganda. Lo que cuenta Martín, de que al final tenía que estar la placa de presidencia, la placa de planificación, la placa de la universidad, fíjense en dónde aparecen esas placas.